Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Y vamos a leer Hechos 2. Y voy a empezar del verso 41 y vamos a leer hasta el verso 47. Y la palabra de Dios dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando de se añadieron a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje, tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que tú bendigas tu palabra, que penetre hasta nuestros corazones y hasta nuestras mentes y que nos haga entender tu voluntad. Y Señor, tú conoces nuestra necesidad en este día y pedimos, Señor, que tú nos hables. Oramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Esta tarde vamos a hablar acerca de un nuevo horizonte en la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros tener una experiencia fresca y nueva con la iglesia? Usted sabe, la iglesia está llena de personas imperfectas. Si usted mira a su derecha y si usted mira a su izquierda, va a encontrar una persona que es imperfecta. Es más, si usted mira para atrás, va a encontrar una persona que es imperfecta. O si mira para el frente, va a encontrar otra persona imperfecta. Pero lo más tremendo es que si usted saca su celular y lo pone en cámara y lo pone hacia usted, va a ver la persona más imperfecta que hay aquí esta tarde. Así es que todos nosotros, no hay ninguna persona perfecta y no hay una iglesia perfecta, pero la iglesia es la idea de Dios. Cuenta la historia de que había un náufrago, su avión se había caído y había quedado el único que había quedado vivo y se quedó en una isla desierta, no había nadie más que él. Y por muchos años tuvo que esperar a que lo rescataran. Cuando finalmente llegó un barco a rescatarlo, se dieron cuenta que estaba una persona en la playa y había 3 edificios en la playa. Entonces llegaron y le preguntaron, ¿dónde están los demás? Dice, ¿cuáles demás? Yo soy el único. Dice, entonces, ¿por qué hay 3 edificios? Dice, bueno, porque esa es mi casa donde vivo. Esta es la iglesia donde voy y esta es la iglesia donde iba antes de que me enojara y me cambiara de iglesia. Así es que, miren, no se necesita mucho para de repente enojarse en la iglesia. Pero el propósito de Dios para la iglesia es mucho más grande que solamente nosotros y que nosotros veamos por nosotros. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios para la iglesia, usted va a vivir una vida maravillosa de bendición y de gloria para Dios, de bendición para usted y además una vida libre de muchas cosas que luego comienzan a crecer en nuestros corazones. La iglesia fue instituida por Dios. Cuando usted se imagina una iglesia ideal, ya vimos que no hay iglesia perfecta, pero si usted se imagina una iglesia ideal, ¿cómo la imagina? A lo mejor usted imagina un edificio bonito, ¿verdad? Instalaciones amplias, que tengan todas las comodidades. Es curioso que los que hacen investigación acerca de la iglesia dicen que una de las cosas que las visitas que vienen por primera vez ven son los baños. Qué curioso, ¿no? Lo primero que miran son los baños y si los baños están bien se sienten cómodos en la iglesia. Qué curioso, eso no lo digo yo, lo dicen las investigaciones. A veces pensamos que
es la música. Cuando la música es una música tremenda, bueno, gloria a Dios. Y sí, buscamos una iglesia que tenga un ministerio de alabanza que llene nuestro corazón, que nos inspire a adorar a Dios, etc. Pero eso no solamente es la iglesia. O tal vez pensamos que son programas, y la iglesia tiene programas para adultos, tiene retiros para matrimonios y para varones, y tiene actividades para mujeres, y tiene programas para jóvenes, y tiene programas para niños. Entonces es una iglesia a la que quiero ir. Y sí, todas estas cosas ayudan, pero no todas estas cosas son las cosas por las que el Señor creó la iglesia. La iglesia, escuche, fue instituida por Dios. La iglesia fue instituida por Dios y no es una invención de los hombres. Hay mucha gente que dice, a mí no me gustan las religiones organizadas. A mí tampoco, honestamente. Pero gracias a Dios que la iglesia ni es una organización, ni es de los hombres. La iglesia es un organismo porque tiene vida, y la iglesia no es de los hombres porque el Señor Jesucristo fue el que la creó. Él fue el que dijo, voy a crear mi iglesia. En Mateo capítulo 16, verso 18 dijo que Él iba a establecer su iglesia y que las puertas del infierno no iban a poder prevalecer contra ella. Y esta mañana cantamos de que nada puede prevalecer contra la iglesia. Y no solamente eso, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 20 que el Señor Jesucristo compró su iglesia con su propia sangre. Entonces la iglesia no es una invención de los hombres. La iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. Él la estableció y es suya. No es del pastor, no es de los ancianos, no es de los diáconos. La iglesia es del Señor Jesucristo. Y hay dos verdades bíblicas que cada uno de nosotros haríamos bien en entender para nuestro propio bienestar espiritual. ¿Cuáles son esas dos verdades bíblicas? La primera, Dios te creó para Él. Dios te creó para Él. Y la segunda es que fuimos creados para la familia de Dios. La historia de la Biblia es la historia de cómo Dios rescata a un pueblo para hacerlo suyo. Él rescata personas pecadoras para hacerlas sus hijos y que sean parte de su familia. Así es que aquí la palabra de Dios en varios pasajes nos dice que todos fuimos creados por Dios para su propósito y fuimos creados por Dios para su familia. Ahora, una de las grandes mentiras que muchas veces nosotros hemos creído es que todos somos hijos de Dios. La Biblia nunca dice eso. Es más, lo voy a invitar a que usted ahí en la Biblia vaya al libro de Juan y comience a leer el capítulo 1 de Juan y llegue al verso 10, 11, 12 y 13 y se dé cuenta que la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo que Él había creado y el mundo no le conoció, el mundo lo rechazó. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un hijo de Dios es aquel que ha reconocido su pecado y que ha reconocido su necesidad de Dios y que reconoce que él no pudo haber hecho nada por él mismo y que Jesucristo hizo todo por él en la cruz del Calvario. Y esa persona viene y lo recibe y en ese momento nace de Dios. Esa persona entonces es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente aquellos que creen y reciben al Señor Jesucristo son hijos de Dios. Esta mañana entonces nosotros vamos a escuchar a Dios que nos quiere hablar en su palabra de ese deseo que Él tiene de que nosotros pertenezcamos a su familia. ¿Cómo se llama la familia de Dios? La iglesia, así es. Así es que aquí vemos que los seguidores de Jesucristo, estos 120 que estaban en Hechos capítulo 2, esos 120 discípulos que estaban en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y de pronto aparece la iglesia por primera vez en la historia. El día de Pentecostés, ahí nace la iglesia. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer en Hechos capítulo 2, identificamos 5 aspectos de la vida de la iglesia que nosotros podemos practicar en nuestra vida. Entonces vamos a ver 5 aspectos de la vida de la iglesia que usted y yo debemos practicar en nuestra vida. Entonces el primero, dice la palabra de Dios en Hechos 2:42, dice,
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De quién está hablando esto? Bueno, estaban hablando de las personas que creyeron. El mensaje del evangelio fue predicado por el apóstol Pedro, y entonces les dijo ahí un poquito antes, en el verso 37, 38, ellos dice que fueron compungidos de corazón de saber que Jesucristo había muerto por sus pecados, y Pedro les dice, ustedes fueron culpables, ustedes mataron al Señor Jesucristo, y ellos dice, se sintieron compungidos de corazón, es decir, una herida grande en el corazón. Dijeron a Pedro y a los demás, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, porque para ustedes es esta promesa, y para sus hijos y para todos los que el Señor Jesús llamare. Entonces dice, los que recibieron su palabra, verso 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia. ¿Cuántos? 3,000 personas, imagínense. En un día la iglesia era de 3,120 personas, porque ya había 120, ¿verdad? Entonces más 3,000. En un día la iglesia creció a 3,120 personas. Y aquí dice que estas personas, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra perseveraban es muy interesante, porque esta palabra es una palabra que habla de devoción, que habla de dedicación y de estar continuamente en un lugar. Y lo que está diciendo entonces aquí, que lo primero que la iglesia hacía era dedicarse a crecer espiritualmente. Es decir, cada persona de esos 3,000 y de esos 120 se dedicaban a crecer espiritualmente. Sabe que el Señor Jesucristo enseñó que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Entonces, cuando nosotros creemos, nacemos de nuevo espiritualmente. Y también el apóstol Pedro nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer. Es decir, cuando usted cree en Jesucristo, es un bebé espiritual. Y un bebé espiritual necesita alimento para crecer. Déjeme decirle, cuando una persona no crece espiritualmente, cuando una persona no busca alimento espiritual, esa persona se va a debilitar, y aunque está viva, va a ser como Apocalipsis, ¿verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La verdad es que va a ser un verdadero zombie. Tiene nombre de que vive, pero está muerto porque nunca creció. El Señor nos invita a cada uno de nosotros a que tomemos un reto de anhelar crecer, porque es el Espíritu Santo el que produce un fuego maravilloso dentro de nuestro corazón. Yo estoy seguro que todos aquellos que hemos experimentado un nuevo nacimiento, que el Señor Jesucristo ha venido a nuestro corazón y ha perdonado nuestros pecados, lo primero que anhelamos hacer es ir a los estudios bíblicos, ir a la iglesia. Quiero aprender más, quiero saber más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo crea en nosotros esa necesidad. Es más, yo le voy a decir, me voy a confesar aquí, pero no le vayan a decir a nadie. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, mi hermano fue el que me invitó a la iglesia, y él tenía su Biblia. Y un día, espiritualmente, era una persona espiritual yo, ¿verdad? Le robé su Biblia para llevármela a la universidad, porque yo la quería leer. Él la tenía que buscar y yo me la había robado porque quería saber. Ese es el hambre, ese es el anhelo que una persona debe tener de la palabra de Dios. Y dice algo aquí tremendo, dice, perseveraban ¿en qué? En la doctrina, se dedicaban a la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. El mismo Señor Jesucristo fue el que estableció a sus apóstoles, y Él les dio todas las enseñanzas que necesitaban ellos transmitir. Entonces era bien interesante que la doctrina tenía que ser la doctrina apostólica, y en aquel entonces obviamente no tenían el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces lo que hacían era transmitir verbalmente la palabra, y se apoyaban obviamente con la escritura del Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. Entonces transmitían por medio verbal las enseñanzas del Señor Jesucristo, y ahí fue donde se empezaron a crear los primeros manuscritos para tener la enseñanza. Y claro, hubo miles y miles de manuscritos que después la iglesia se tuvo que juntar y decir, estos fueron. Y ahí fue donde surgió esa idea de la sucesión apostólica. ¿Qué era la sucesión apostólica? Era decir, ¿de dónde recibiste esa enseñanza? Y esa persona tenía que decir quién le había enseñado, y esa persona tenía que decir quién le había enseñado. Y si esa persona venía directamente de la enseñanza de un apóstol, entonces era
verídica. Pero hoy en nuestros días tenemos tantos apóstoles que surgen por todas partes que la palabra de Dios jamás dice que ordenemos apóstoles ni profetas. El Señor Jesucristo dijo que Él mismo estableció a unos profetas, a otros evangelistas, a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Pero nosotros no podemos, y la Biblia jamás dice que uno se debe de autonombrar ni apóstol ni profeta, porque eso jamás dice la palabra de Dios. Iban ordenando profetas y apóstoles en el Nuevo Testamento, jamás. Eso fue en ese tiempo para transmitir lo que era la doctrina correcta, y entonces nosotros tenemos que aplicar esta y anhelar, buscar ser alimentados. Déjenme preguntarle, ¿cómo usted se está alimentando espiritualmente? Ahí va la parte de aplicación de la palabra de Dios. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Hay que alimentarnos la doctrina correcta, la palabra de Dios y la doctrina sana. ¿Cómo se está alimentando usted de la palabra de Dios? Déjeme decirle, tenemos grupos de conexión, varios grupos de conexión en diferentes áreas, y ahí se está estudiando la palabra de Dios cada semana. Le voy a decir, si usted no está permaneciendo y si usted no está participando en un grupo de conexión, le voy a decir lo que va a pasar. Los estudios dicen que una persona que no participa regularmente en un grupo pequeño, sobre todo cuando la iglesia comienza a crecer y crecer y crecer, llega un momento en que tú ya no conoces a muchas de las personas y te comienzas a sentir aislado. Cuando tú perteneces a un grupo pequeño, a un grupo de conexión, siempre vas a sentir el ambiente familiar de la iglesia. Pero cuando tú estás hecho a un lado, llega un momento que te sientes solo, aislado, y a quien no le importas a nadie, y entonces comienzas a desarrollar la mentalidad de víctima, y finalmente dices, en esa iglesia a nadie le importo, y entonces te vas de la iglesia. Eso es lo que generalmente pasa. Yo te reto este día, en el nombre del Señor, a que comiences a pensar, claro, ya vamos a terminar esta temporada de grupos de conexión, pero tienes todo el verano para orar y decir, Señor, ¿a qué grupo de conexión tú quieres que yo me una para que tenga el sentido de pertenencia y para que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios? Entonces, en primer lugar, se dedicaban a crecer espiritualmente. En segundo lugar, se dedicaban a compartir juntos. En el verso 42 dice que perseveraban y estaban juntos. Fíjese, el verso 42 llama la atención porque dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y en el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y en las casas. Entonces aquí vemos que la iglesia permanecía constantemente juntas, es decir, se dedicaban a compartir juntos. Y a esto la palabra de Dios lo llama comunión, permanecían en la comunión. La primera vez que yo escuché la palabra comunión, bueno, pues venía de la tradición de la religión de mis padres, ¿verdad? Entonces, pues, para mí la comunión era comer la hostia. Entonces, era como que permanecían en la comunión. No entendía eso de lo que era la comunión. Ya después, cuando comencé a ir a los estudios bíblicos, y fue cuando empecé a entender lo que era la comunión, era la convivencia de la iglesia, de las personas en la iglesia, la convivencia, era el compartir juntos, y hasta me aprendí esa palabra en griego. ¿Usted se la sabe? Koinonía. Entonces ponga con letra K, koinonía. Eso quiere decir la convivencia, el compartir juntos, la comunión. Eso es lo que el Señor diseñó para su iglesia, que pudieran compartir juntos. Entonces se dedicaban a compartir juntos, y hay varias cosas en que comparten juntos aquí. En el verso 46 dice que se congregaban constantemente, tanto en el templo como en las casas. Es decir, fíjese cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y además también en las casas. Qué iglesia tan tremenda, ¿verdad? Imagínense que tuviéramos todos los días reunión. Bueno, la gente iba a la reunión todos los días, y no solamente iba a la reunión todos los días al templo, iban a las casas también. Pero claro, los tiempos han cambiado, ahora no solamente nos reunimos un día en el templo, aquí en este lugar, pero nos reunimos también en casas. Entonces, anhelaban y perseveraban y se dedicaban a estar reunidos constantemente. Además, hacían lo que acabamos de hacer el día de hoy, partiendo el pan, es decir, tomaban la cena del Señor. Y esta tarde hemos hecho eso. Nos hemos reunido y hemos
tomado también juntos la cena del Señor, y además dice que participaban también en la oración. Entonces, el estar juntos lo hacían a través de diferentes formas, congregándose en el templo y en las casas, tomando la cena del Señor y además participando en la oración. Vamos a empezar a planear noches de oración, tiempos de oración. Vamos a dedicar la iglesia, vamos a dedicarnos a la oración. En tercer lugar, entonces, ya vimos que estaban dedicados a crecer espiritualmente, estaban dedicados a compartir juntos, también estaban dedicados a servir en su comunidad. Fíjense en los versos 43. Dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí vemos a la iglesia en una actividad maravillosa que se llama servicio. Ellos comenzaron a servirse unos a otros. Y no solamente se empezaron a servir unos a otros, sino que las cosas que hacían impactaban a su comunidad. ¿Qué me está pasando? Impactaban a su comunidad. Se imagina que nosotros, y eso queremos ser una iglesia donde nos servimos unos a otros. Gracias a Dios por ejemplo el video del hermano Guillermo, de que ha visto cómo la gente se ha acercado, le ha llevado comida, ha estado pendiente, y esa es la vida de la iglesia. Cuando hay una necesidad y un hermano lo sabe, puede ir y compartir con esa persona, puede ayudar, puede hacer algo por esa persona. Y entonces aquí vemos que unos se servían con sus dones espirituales, y dice aquí que los apóstoles hacían muchas maravillas y señales. Yo creo que Dios sigue haciendo maravillas y señales y sigue haciendo cosas maravillosas y milagros. El problema que creo que nosotros tenemos es que tenemos incredulidad, y nuestra incredulidad no nos deja ver las maravillas que Dios hace. Claro, nosotros quisiéramos ver, no sé, que Dios partiera el agua en dos, ¿verdad? El mar en dos, pero cada día el Señor hace pequeños milagros en nuestra vida, y debemos nosotros ver esos pequeños milagros, esas pequeñas oraciones contestadas que día a día le llevamos al Señor, y que le pedimos: Señor, estoy preocupado por la situación que estamos viviendo en este momento, te pido que en este día tú me guardes, me cuides, que pueda ir, regresar, cumplir con mi trabajo, y cuando tú regreses a tu casa puedas ver lo que Dios hizo y decirle: Señor, gracias porque este día tú me has cuidado, tú me has guardado, y poder ver esas maravillas y que el Señor hace en nuestra vida. Escuche, el ministerio del servicio en la iglesia, ¿sabe quién lo hace? Los miembros de la iglesia, ¿verdad? Las personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a cada uno dones espirituales, Dios le ha dado talentos especiales que usted los puede poner al servicio de los demás. Y sabe una cosa, usted se va a sentir satisfecho y pleno cuando usted pudo ayudar a alguna persona con sus dones, cuando usted está sirviendo a Dios con sus dones. Pero una de las ideas que ha perjudicado a la iglesia en la historia es pensar que solamente hay una clase especial de creyentes que son los que hacen la obra, que se llama el pastor. Cuando nosotros pensamos que el pastor es el que debe de hacer todo, la iglesia comienza a irse para abajo. Porque la palabra de Dios dice, y vamos a leerlo en Efesios capítulo 4. Mira, abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de quién hace la obra en la iglesia. ¿Ya tiene Efesios capítulo 4? Dice así, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, ¿verdad? A los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los pastores, los maestros, lo que hacen es edificar a los santos, y los santos son los que hacen el ministerio. ¿Se da cuenta? Pero nosotros hemos torcido y hemos tergiversado y le hemos dado la vuelta a esa enseñanza, y esperamos que solamente aquellos que son ordenados y que tienen el llamamiento de clero, ellos sean los que hagan la obra. Pero le voy a decir una cosa: Nuevo Horizonte tenemos una gran bendición, porque tenemos hermanos y hermanas que están en diferentes
lugares, sirviendo con sus dones y talentos, y eso es lo que está haciendo que la obra del Señor se manifieste en este lugar. Pero escuche, hay lugar para usted. Por ejemplo, mire, voltee con la persona de lado, sonríele y dale la mano y dígale buenas tardes, pero con una sonrisa grande. Buenas tardes. Usted con eso que acaba de hacer sirve para el ministerio de anfitriones. Necesitamos gente. Queremos poner al frente del estacionamiento, queremos dejar un área para personas que tienen problemas para caminar, para nuestros hermanos de la eterna juventud. Queremos dejar lugar para las personas que nos visitan, que sepan que son nuestros invitados, que sepan que tenemos un lugar especial para ellos porque queremos que ellos se sientan especiales en este lugar. ¿Verdad? Necesitamos gente que pueda estar allá afuera dándole la bienvenida. Mandamos a hacer unos chalecos de color y vamos a poner unas señales ahí, y necesitamos gente que pueda hacer esa obra en el parking. Escuche, ¿usted está bendecido con una licencia de manejo? Hay muchos hermanos que no tienen licencia de manejo. ¿Sabe qué puede hacer? Servir en el ministerio de transporte. Benito tiene hace un trabajo espectacular con los recursos que tiene. Pero necesita hermanos que tengan licencia de manejo, que digan, Dios, tú me has bendecido con esto, yo puedo bendecir con esto a otras personas. Voy a participar del ministerio de transporte y voy a pasar el domingo, le va a tocar un domingo al mes o por ahí, ir y recoger a muchas personas y traerlas a la iglesia. Usted se va a convertir en un héroe de todas estas personas que no tienen licencia. Le invito a que participen en mí. ¿Usted sabe cantar? Bueno, Eliú también le puede decir, necesito aquí. ¿Usted sabe o quiere aprender a mover cámaras? Vaya con Robson. En cualquier lugar usted sabe enseñar o le gustaría enseñar, vaya con Aidin al ministerio de Horizon Kids, los jóvenes. En todas partes hay lugares. Vaya con Rubén. Rubén hace una labor igual, tiene pocos recursos, pero se multiplica. Usted ve a Rubén, son como 5 Rubén el domingo en la mañana. Usted viene y dice, te acabo de ver allá y ahora estás acá y ahora estás allá. Y Rubén anda por todas partes en el ministerio de logística, poniendo sillas, poniendo los banderines, llevando cosas aquí, necesita ayuda y usted puede hacerlo. Le invito a que usted participe en el ministerio de servicio. El Señor lo llamó para participar también en la iglesia. No solamente participaban con sus dones espirituales, sino también con sus recursos materiales. Fíjense que aquí dice que cuando había necesidad, hasta vendían sus propiedades, las traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían. Escuche, esa es la manera en que hacía la iglesia primitiva. Vendían todo, lo traían y los apóstoles repartían. Más adelante en el capítulo 6 vemos que ya los apóstoles no hicieron esa labor. Establecieron diáconos para que los diáconos hicieran esa labor, para que los apóstoles se puedan dedicar a la oración y a la enseñanza de la palabra. Entonces hay una manera y nosotros podemos participar. Por ejemplo, tenemos el retiro de varones, cuesta $80. Hay algunos hermanos que tienen problema para juntar los $80, pero a lo mejor usted está bendecido por Dios y para usted $80 no son gran cosa. Digo que no son nada porque creo que, tampoco así como nada. Pero a lo mejor usted puede decir, ¿sabe qué? Aquí tengo $20 extra para ayudar a una persona. O tal vez puede decir, yo puedo darle la beca a una persona. Habla con José y dígale, yo te puedo pagar la beca. Y así podemos ayudar en el ministerio y estamos poniendo de los recursos que Dios nos da, somos buenos administradores. ¿Por qué lo hacemos esto? ¿Porque nos interesa el dinero? ¡No! Si pensamos que es por el dinero, estamos completamente equivocados. Nos interesan las personas. Eso es lo que nos interesa a las personas y queremos que el mensaje del evangelio pueda ir por todas partes y que no encuentre obstáculos porque la gente se queda con los recursos materiales que el Señor les ha dado. Entonces pongamos también de nuestros recursos para Dios. Y después, el cuarto, se dedicaban a adorar a Dios. En el verso 47 dice aquí que también estaban adorando al Señor. Estaban juntos, verso 47, porque estoy en Hechos 4. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La gente estaba unida, la iglesia estaba unida y estaban adorando
a Dios. Escuche, ¿se acuerda lo que estudiamos la semana pasada acerca de un nuevo horizonte en la adoración? ¿Se acuerda cómo definimos la adoración? Es un, ¿qué? Es un estilo de vida que resulta ¿de qué? De mi conexión con Dios. Escuche, cuando usted está conectado con Dios, el estilo de vida que usted va a vivir va a contagiar a otros, se va a reflejar por todas partes. Esta mañana compartía con los líderes que fui a comprar el pan y cuando llegué a la panadería, estaba una señora ahí con una cara de que yo había comido limón o yo no sé qué. Traía la cara así. Y a lo mejor me quedé corto, ¿verdad? Y yo llegué y la vi y ya me quería regresar a mi casa. Pero la vi y le dije, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Y me dice, bien, ¿y usted? Y yo le dije, yo amanecí con los ojos cerrados, pero después los abrí y me dije, este es un buen día. Y ya se fue cuando le empezó a salir la sonrisa en la cara y entonces ya hasta me atendió bien. Pero escuche, la actitud con la que tú vayas refleja la conexión de Dios y tu actitud va a reflejar al Señor en todas partes donde estés. Por eso la adoración no nada más es venir a cantar, la adoración es estar conectado a Dios y el resultado de esa adoración se va a reflejar en tu estilo de vida en todas partes y vas a poder contagiar a las personas a tu alrededor. Es bien fácil contagiarse del negativismo y llega una persona con espíritu amargado, inmediatamente empieza a ser así. Pero si tú llegas con una actitud de que has estado en la presencia de Dios y el Espíritu Santo, tu vida está llena del Espíritu Santo, vas a contagiar a los que están a tu lado y esa es parte de la adoración. Y lo más tremendo que dice aquí al final, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, cuando la iglesia vive en estos 5 aspectos, en los 4 primeros, el 5º aspecto el Señor se encarga de todo lo demás. Es decir, nosotros vamos a crecer, vamos a compartir, vamos a servir y vamos a adorar y el Señor se encarga de añadir. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Claro, no quiere decir que yo me voy a quedar calladito, no le voy a decir a nadie, no. Porque una de las cosas que tenemos que aprender como hijos de Dios es a compartir el mensaje de las buenas noticias con las personas. Y Dios nos llamó a ser pescadores de hombres. Así es que esta tarde usted se puede convertir además en pescador de hombres. Y le digo a las hermanas pescador de mujeres, porque no vaya a pensar, no, ¿cómo? Pescador de hombres. Y los maridos, no, que aquí tú no te vas a hacer pescador de nada. O sea, estoy hablando figurativamente, estamos alcanzando almas para el Señor, ¿verdad? Entonces, si usted no sabe por qué está en la iglesia Nuevo Horizonte en Woodstock, le acabo de dar 5 razones para que usted tenga un nuevo horizonte en la iglesia. ¿Cuáles son? Vamos a hacer el recuento. ¿Qué es? Crecer, compartir, servir, adorar y multiplicar. ¿Cuántos están dispuestos esta tarde a decir, Señor, así como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí? Escuchen. Tenemos un reto muy grande y vamos a tener que luchar aún con nuestra soberbia espiritual. ¿Por qué por nuestra soberbia espiritual? Porque a lo mejor algunos de ustedes tienen ya conocimiento del Señor y dicen, ¿a qué me voy a ir a meter en un grupo de conexión? Ahí nadie me puede enseñar nada. ¿Puede ser que haya alguna persona con ese espíritu en esta tarde? ¿Ya nadie me puede enseñar nada? Yo tengo estudios y yo sé quién me va a decir ese hermano que ni estudio tiene. ¿Usted cree que puede haber ese tipo de espíritu? Necesitamos ser humildes porque el que enseña es el Espíritu Santo y lo que estudiamos es la palabra de Dios. No es la palabra del hermano o la hermana, es la palabra de Dios. Y el maestro no es el hermano o la hermana, el maestro es el Espíritu Santo.